Reconocer la grandeza de Dios, hermanos, es reconocer que todo depende de Él y que Él gobierna nuestras vidas y que Él dirige nuestros caminos. Demos gloria, honra a nuestro Dios a través de este hermoso himno, cuán grande es Él. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mías, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo el amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mis amados hermanos, nuestra salvación del pecado es presentada en tres aspectos. La primera, fuimos salvos de la pena del pecado. A esto le llamamos justificación. En segundo lugar, estamos siendo salvos del poder del pecado.
A esto le llamamos santificación. En tercer lugar, seremos salvos de la presencia del pecado. A esto le llamamos glorificación. Mis amados hermanos, estamos convencidos lo que dice el apóstol allá en Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Mis amados hermanos, mi nombre es Marco Antonio García Montoya, pastor de la Iglesia Bautista El Calvario de la ciudad y puerto de Tampico, Tamaulipas. Bienvenidos a la enseñanza que hemos preparado para el día de hoy. Nuestra salvación del pecado, mis amados hermanos, es una obra que hace solo Dios y la presenta en tres aspectos o en tres pasos o procesos. Ocurre instantáneamente cuando somos salvos de la pena del pecado, justificación. Esto ocurre instantáneamente cuando una persona decide confesar su pecado y aceptar a Jesús como Señor y Salvador de su vida, reconociendo la muerte de Jesucristo como su propia muerte. Pero enseguida entramos al siguiente paso. Estamos siendo salvos del poder del pecado, la santificación. En cuanto más vivamos en nuestra vida, vamos aprendiendo de las Sagradas Escrituras hábitos piadosos, principios bíblicos, enseñanzas prácticas para nuestras vidas y la vamos aplicando a nuestra vida y vamos en ese proceso de santificación. Un día, cuando el Señor nos llame a su presencia, estaremos con Él y entonces seremos salvos de la presencia del pecado. Entonces estaremos eternamente con el Señor. Mis amados hermanos, estamos estudiando el tema cómo tener victoria del poder del pecado. Hemos aprendido que mucho depende de nosotros. Si queremos nosotros vivir en victoria, si queremos nosotros vivir en santidad, necesitamos huir de la idolatría, huir de las pasiones juveniles, huir de la fornicación. Mucho depende de nosotros. En este estudio, mis amados hermanos, queremos pensar en este aspecto de ser salvos del poder del pecado. Vamos a preparar nuestra vida y a preparar nuestros corazones. Padre, gracias por la enseñanza que nos has dado, Señor. Ahora, al continuar escudriñando tu palabra sobre este tema, queremos rogarte en el nombre de Jesús que nos sigas enseñando cómo poder crecer en santidad, cómo vivir como a ti te agrada, cómo vivir dominados por tu Espíritu Santo, saliendo, Señor, del poder del pecado en nuestras vidas. Enséñanos, te lo ruego y te lo suplico todo en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, para lograr la victoria del pecado en la vida diaria, puesto que la salvación ya es una realidad en nuestras vidas, hace un momento le explicaba, ya fuimos justificados. Y esto es una provisión de la gracia de Dios para los que ya somos salvos de la culpa, de la pena y del pecado. Así como es una provisión de la gracia de Dios, la justificación, también es una provisión de la gracia de Dios vivir en santidad. Veamos juntos lo que nos ordena, lo que ordenó Cristo a sus discípulos para vivir en santidad. En Mateo 26:41 leemos: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Nuestro Señor Jesucristo nos invita y ordenó a sus discípulos a que no dejemos de
velad y orad. Dos cosas importantes. Le enseñaba en nuestro estudio anterior que debemos de huir, y para huir debemos estar prestos, atentos, velando. Y la segunda cosa es orando. Una de las disciplinas que nos ayudará a mantenernos en santidad es la comunión diaria con Dios en oración. En el Evangelio de Mateo encontramos el arma que Cristo mismo utilizó para vencer la tentación. Le hablo de la espada de dos filos. Le hablo de la palabra de Dios. En Mateo capítulo 4, en sus versículos 4, 7 y 10, encontramos cómo el Señor Jesús utilizó la palabra para vencer la tentación, para vencer al tentador. Dice así la Escritura. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En el versículo 7 leemos: Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y en el versículo 10 nos dice: entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. En estos tres pasajes queda esta verdad establecida. Número 1, no podemos sostenernos si no es con la palabra de Dios. En segundo lugar, mis amados hermanos, nosotros somos vencedores de la tentación. Dice la Escritura que huyamos de él. Dice la Escritura en Santiago, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Eso quiere decir que podemos hacerlo. Usted le puede decir a Satanás, yo puedo soportar la tentación. Es una promesa para usted, mis amados hermanos. Pero si con presunción nos exponemos adrede a la tentación, o si descuidamos nuestro tiempo de oración, la meditación de la palabra y la comunión con los hermanos, la iglesia, no tardaremos en caer en pecado. Dios nos ha dado grandísimas promesas para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina. Mis amados hermanos, en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4, leemos, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Mis amados hermanos, ya hemos hablado que necesitamos huir de situaciones y circunstancias que pueden provocarnos caer en pecado. Este pasaje nos dice, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Sabe dónde están esas preciosas y grandes promesas? En su palabra, y necesitamos leerlas y conocerlas. ¿Para qué nos la ha dado? Para que nosotros lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Se lo digo en otras palabras, para que nosotros lleguemos a vivir en santidad, para que nosotros lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, vivir como al Señor le agrada, habiendo huido, otra vez está esa palabra clave, de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, de la maldad que hay en el mundo a causa de sus deseos pecaminosos. Mis amados hermanos, existe dentro del creyente un conflicto entre la naturaleza divina y la naturaleza antigua. En Gálatas capítulo 5, versículo 17, dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Mis amados hermanos, el creyente, el cristiano está dispuesto
a obedecer a Dios, a servirle. Pero Jesús nos dijo, velad y orad, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y es débil porque se oponen entre sí. Mis amados, habiendo recibido la naturaleza divina, pero retenido todavía nuestra naturaleza antigua, cada hijo de Dios posee dos naturalezas. La una es incapaz de pecar y la otra es incapaz de practicar la santidad. La antigua naturaleza, algunas veces llamada pecado, significa la fuente de pecado, la carne. También lo llama la Escritura el viejo hombre. Es una parte de la carne. Por otra parte, teniendo la naturaleza divina que es impartida en el creyente al nacer de nuevo por la presencia del Espíritu Santo en nosotros, estas dos fuentes de actividad que el cristiano tiene en sí mismo se consideran en oposición. En Gálatas 5:17 nos invita la Escritura que dejemos las prácticas de la carne, las prácticas del viejo hombre y que andemos en el Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Este conflicto existe ciertamente en el cristiano espiritual y si él se ve libre de los efectos y concupiscencias de la carne, es porque está caminando bajo la dirección del Espíritu Santo, viviendo en santidad con un buen testimonio. Ahora, déjeme le muestro. Hay algunas enseñanzas erróneas para liberarse del poder del pecado. Se han sugerido varias enseñanzas que pretenden enseñar, que pretenden señalar el camino por el cual el cristiano puede librarse del poder del pecado. Se ha dicho en primer lugar que el cristiano será impulsado a vivir para la gloria de Dios. Tú recibe a Jesús, tú acéptalo y tú vas a ser impulsado para vivir para la gloria de Dios. Ahora lo que tienes que hacer es observar ciertas reglas de conducta. Este principio legalista está condenando el fracaso porque hace que la victoria dependa de la carne, de la cual se busca la liberación. Algunas religiones, organizaciones religiosas ponen ciertas reglas, ciertas disciplinas. La iglesia tradicional, por ejemplo, en tiempos pasados, puso aquellos lugares donde se apartaban los monjes, los monasterios, para apartarlos fuera del pueblo, de la montaña, con ciertas disciplinas rigurosas de ayunos, de oraciones, de azotes en su espalda, ciertas disciplinas para lograr dominar la carne. Mis amados hermanos, estas reglas son reglas legalistas que solo le llevan al fracaso, porque busca la liberación por la propia carne, buscando la victoria en sí mismo. Y esto no funciona. En segundo lugar, se ha afirmado muchas veces que el cristiano debe buscar la erradicación de la vieja naturaleza para así quedar permanentemente libre del poder del pecado. Pero esa teoría, mis amados hermanos, tiene sus objeciones. No hay base bíblica, no hay enseñanza bíblica para esto, para afirmar que se puede erradicar el pecado. Allá en Primera de Juan, capítulo 8, en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 y versículo 10, nos dice que no podemos decir
que no tenemos pecado y no podemos decir que no hemos pecado. Además, la vieja naturaleza es parte de nuestra carne y es claro que ella debe tratarse en la misma forma en que Dios trata al mundo y al diablo. Debemos huir, debemos apartarnos, debemos olvidarnos de ellos. La Escritura nos enseña cuáles son los enemigos del cristiano. Uno es el que estamos analizando ahora. La carne es uno de los 3 poderosos enemigos del cristiano. Pero también tenemos al mundo y también tenemos al diablo. Y ellos 3 se oponen contra nosotros para vivir en santidad. Y los 3 nos tientan para caer en pecado. La carne con nuestra propia concupiscencia y deseos pecaminosos. El mundo, los amigos, los vecinos, la televisión, el internet, que nos ofrecen una oferta indescriptible para pecar. ¿Y qué decir del diablo que no pierde la oportunidad? Pero Dios ha provisto la victoria sobre estos enemigos por medio del Espíritu Santo. Por ello nos invita a no satisfacer los deseos de la carne. Mis amados hermanos, dice Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Escuche la pregunta que nos hace Santiago en su carta, allá en Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, fuerte esa palabra. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Mis amados hermanos, cualquier persona que quiera practicar las prácticas que hace el mundo, cualquier persona que quiera seguir los deleites que ofrece el mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Mis amados hermanos, nuestro adversario, el diablo, siempre está buscando la oportunidad para poner zancadillas en la vida del cristiano. Dice 1 de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Recuerda cuál fue el consejo que nos da nuestro Señor Jesucristo: velad y orad. Y Pedro nos recuerda y dice: sed sobrios y velad. Algunos cristianos suponen que aparte del Espíritu y simplemente por el hecho de que ya son salvos, podrían vivir para la gloria de Dios. Pero allá en Romanos capítulo 7, versículo 15, hasta el capítulo 8, versículo 4, el apóstol Pablo, hablando de esto, testifica de su propia experiencia con esta teoría. Por lo tanto, llegó a las siguientes conclusiones: que cuando él procuraba hacer lo mejor, era siempre derrotado por una ley que aún estaba presente en sus miembros, rebelándose contra la ley de su espíritu. ¿Qué es esa ley? Mire lo que dice Romanos 7:23. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Mis amados hermanos, no es suficiente con que una persona dice que es salva. Tiene que aprender a huir del pecado, tiene que aprender a madurar, tiene que aprender a vivir en la libertad del Espíritu Santo y crecer.
porque de otra manera va a vivir en la ley de sus propios miembros carnales que se rebelan contra la ley de su mente, que quiere hacer lo correcto, pero sus pasiones y deseos carnales lo llevarán siempre cautivo al pecado. Eso es lo que está diciendo el apóstol en este pasaje. Ahora, ¿qué? Su estado era espiritualmente miserable. Dice, en esta condición soy un miserable. Escuche lo que dice Romanos 7:24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mis amados hermanos, ¿quién me va a librar de esta carne que se inclina a las pasiones, al pecado, a los deseos? Estos ojos que ven lo que no deben de ver, esta mente que piensa lo que no es correcto. ¿Quién me librará? Y él dice, miserable de mí. En tercer lugar, que aun cuando ya era salvo, lo que le dio la libertad fue la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Mis amados hermanos, el único que nos puede ayudar y liberar es el Espíritu Santo. Es vivir en la ley del Espíritu Santo. Miren lo que dice la Escritura en Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu. ¿Cuál ley del Espíritu? Bueno, lo que nos dice la Escritura ya en Gálatas 5:16. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esa es la ley del Espíritu, obedecer al Espíritu Santo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Podemos tener victoria del poder del pecado en nuestras vidas si vivimos en la ley del Espíritu, si andamos en el Espíritu y no satisfacemos los deseos de la carne. Eso es lo que está diciendo. En cuarto lugar, a la conclusión que llegó el apóstol Pablo es que la completa voluntad de Dios se cumple en el creyente. Mis amados hermanos, cuando nosotros vivimos en el Espíritu, cuando nosotros vivimos en santidad, cuando nosotros vivimos agradándole a Dios, se cumple la completa voluntad de Dios en la vida de su Hijo, en la vida del cristiano, en la vida del creyente. Dice Romanos esta verdad, Romanos 8:4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Escuchó eso? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En Romanos se declara que la libertad del poder del pecado viene por medio de Jesucristo nuestro Señor. ¿Escuchó eso? Viene por medio de Jesucristo, puesto que se trata de un problema que atañe o daña a la santidad de Dios. La liberación del poder del pecado puede venir solamente por medio de Jesucristo, y ningún esfuerzo humano, religioso, de reglas o de disciplinas lo podrá alcanzar el hombre. El Espíritu Santo no podría ejercer dominio sobre la naturaleza caída, que todavía no estuviese juzgada y regenerada. Ninguna persona puede llegar a ser buena persona, ninguna persona puede llegar a vivir en santidad, a menos que sea salva, que haya aceptado a Jesús como Señor y Salvador en su vida. Esto lo afirma Romanos capítulo 6, versículo del 1 al 10. Afirma que la naturaleza caída del creyente fue ya juzgada al ser crucificada, muerta y sepultada con Cristo, lo que hizo posible para el Espíritu Santo de Dios dar vida y victoria. Nuestra naturaleza pecaminosa y caída ha sido derrotada, clavada en la cruz juntamente con la ley.
Mis amados hermanos, debido a esa provisión de la gracia de Dios, el creyente puede caminar en el poder de un nuevo principio de vida que consiste en depender solamente del Espíritu Santo, reconociéndose a sí mismo muerto al pecado y vivo para Dios. Por lo tanto, mis amados hermanos, concluimos que la liberación del poder del pecado es por el Espíritu y por medio de Cristo, que se alcanza por medio de la fe. Dice Romanos capítulo 6, versículo 4. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Mis amados hermanos, la provisión de la salvación es un regalo de la gracia de Dios. La provisión para que el creyente viva en santidad es una provisión de la gracia de Dios en nuestras vidas. Cuando le permitimos que el Espíritu Santo viva en nosotros, cuando nosotros andamos y vivimos en el Espíritu. Dios nos ayude a recibir por fe esta realidad y a entregar todas nuestras luchas y pecados al Señor para vivir agradándole en todo. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos capacita, que nos fortalece para dominar la carne, para dominar el pecado, para dominar, Señor, el mundo y sus tentaciones, al diablo y sus acechanzas. Gracias por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos ayuda a vivir en santidad. Te alabo y te engrandezco por tu presencia en la vida de tu iglesia, en medio de que vivimos en este mundo. Gracias por todo en el nombre precioso de Jesús. Amén. Damos gracias a Dios por esta enseñanza que hemos recibido el día de hoy. Les esperamos para que se sigan uniendo con nosotros y sigan aprendiendo acerca de cómo vivir conforme a la voluntad de Dios. Dios les bendiga. Mucha gente, hermanos, piensa que estos momentos en los que estamos en casa son esos momentos perdidos en los que no son productivos, que no vamos a la escuela, no vamos al trabajo, pero hermanos, tenemos la oportunidad de nosotros tener una comunión con Dios, de leer su palabra, de orar, de alabarle, y así en cada situación difícil nosotros poder ver, pedir que Él abra nuestros ojos. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Y abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Y contemplar
tu gloria, derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, 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 yo quiero verte. Dígale, hermano. Santo, 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 yo quiero verte. Me dice que me ama cuando escucho llover. Me dice que me ama con un atardecer. Lo dice sin palabras, con las olas del mar. Lo dice en la mañana, con mi respirar. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear. Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención. Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón.